Buenas tardes. Mi coronel, con tu permiso, pues vamos a empezar la segunda conferencia de este ciclo, con el título que ven a mi espalda, que la va a impartir el coronel de Artillería en la Reserva de la 41 promoción, igual que la mía, de la Academia General Militar. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes unidades y destinos, como son Almería, Segovia, Zaragoza, Burgos, Vitoria, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y por último en Valladolid. Tanto de mando, de gestión, como profesor en diferentes academias y centros de formación del Ejército. Su afán por divulgar la historia de España le llevó a crear en el año 2020 el canal de YouTube La Mecedora, actualmente con más de 20.000 suscriptores y 130 programas ya publicados, en el que se recuerdan hechos y personajes históricos y se difunde la historia y la cultura militar, además de otros temas interesantes. Ha escrito 2 novelas históricas. La primera, titulada Juntos no nos pasará nada, un viaje desde la fundación del Colegio de Huérfanos Santiago, que fue su último destino, en el año 1982 hasta nuestros días, contando de forma veraz y dinámica curiosidades de su funcionamiento, organización y día a día, dando vida a la vez a unos personajes que se mueven en el tiempo con sus propias historias y nos permiten entender el verdadero sentido de lo que fue el hogar de muchos huérfanos que acabaron siendo parte de la sociedad e historia de España durante el siglo XX. Valladolid, Madrid, África, Rusia y otros muchos lugares serán escenarios donde los protagonistas demostrarán los valores aprendidos durante su juventud. La segunda, las Filipinas, centrada en la España de la Primera Guerra Mundial, las tramas de espionaje y la guerra submarina que tuvo lugar en nuestras costas durante aquellos años. Ha escrito más de 130 guiones para los programas históricos del canal de YouTube La Mecedora y actualmente colabora con su empresa de realización de contenidos digitales, La Mecedora Digital, con diferentes estamentos como el Instituto de Historia y Cultura Militar o Marca Ejército en la realización de vídeos divulgativos sobre hechos históricos relacionados con nuestra historia militar y ha impartido también diferentes charlas sobre historia militar en institutos dirigidas a alumnos de enseñanza secundaria. Vamos, lo que se llamaría ahora un creador de contenidos. ¿De lo que nos va a hablar? Pues Calderón de la Barca, España y sus valores. Es mediante una puesta en escena dinámica y multimedia, fotografía, vídeos y música. La charla nos trasladará a los tiempos de don Pedro Calderón de la Barca, soldado de los tercios españoles, realizando un recorrido a lo largo de la historia con diferentes ejemplos sobre los valores militares que se reflejan en su obra, llegando hasta nuestros días en que la sociedad tiene la sensación de que se están perdiendo determinados valores. ¿Será esto cierto? ¿Son los valores de los tercios valores extrapolables a la sociedad española de nuestros días? Será un camino lleno de esperanza en el que nos daremos cuenta, aunque ya lo sabemos, de lo maravilloso que es ser español y heredar los valores que nos han hecho ser como somos. Y con ustedes, el coronel Sarmiento. Ruego pongan los teléfonos en silencio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi coronel, con tu permiso. Es para mí un verdadero honor poder formar parte de este ciclo de conferencias que ha organizado el Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Y para mí, desde luego, os agradezco la posibilidad de haber estado aquí. Espero que este ratito lo pasemos bien. Y 100 años de preeminencia militar de los tercios españoles en Europa. Esa es la efeméride que el Ejército de Tierra tiene prevista para este año. Decía un profesor mío, uno de esos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos, ¿no?, que decía Calderón, que al auditorio hay que ganarlo en los 3 primeros minutos, si no uno está perdido, ¿no?
Entonces, bueno, voy a intentarlo para que por lo menos la atención no se sientan ustedes perdidos, ¿no? Lo primero, creo que esta no va a ser una conferencia al uso. No se asusten. Yo no voy a hablar mucho de historia de los tercios, ni de la táctica, ni de las grandes batallas, ni de la organización. No. Hay verdaderos expertos en eso que durante estas conferencias pues les van a hablar de ello. Entonces, ¿qué hago yo aquí? No soy experto en Calderón, no soy un historiador. Entonces, pues yo soy un humilde buscador y contador de historias, sobre todo aquellas las más olvidadas, ¿no? Las que nos ayudan a conocer de dónde venimos. Muchos de ustedes saben que, o como ha dicho el coronel Alarcón, tengo un canal de YouTube que se llama La Mecedora, donde subo 2 programas. Bueno, pues quizá lo mejor que vamos a hacer es vivir una mecedora en directo. Una mecedora en el que vamos a viajar a los tiempos de Pedro Calderón de la Barca, soldado de los tercios de España. Pero también vamos a hacer algunos guiños a épocas más actuales. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara, que es que Pedro Calderón de la Barca sigue vivo. Sin duda, aquellos tercios marcarían un antes y un después en el arte de la guerra, en la organización, en las tácticas, pero también, y fundamental, en los valores, ¿vale? Valores que nos han hecho como somos y que nos han traído hasta aquí. Valores que realmente son seña de identidad de una nación. Y valores que vamos a hablar de ellos en este rato. Bueno, quizá para ambientar mejor la charla teníamos que habernos ido a esos corrales de comedias de los siglos XVI y XVII en Sevilla, el corral de Don Juan, el de las Atarazanas, el de San Pedro, el de la Alcoba, o el más característico y de la época de nuestro protagonista, que sería el del Coliseo, que se construyó en 1607 y que tenía, bueno, dicen las crónicas que tenía asientos, tenía gradas, o sea que era un buen corral de comedias. Tengan en cuenta que Sevilla era la segunda ciudad después de Madrid donde más se representaban obras teatrales, ¿vale? Y comedias, con lo cual Sevilla era un referente en literatura. Bueno, pero bueno, las nuevas tecnologías marcan y seguro que nuestra imaginación pues, nos podrá llevar a aquella época, salvando las distancias literarias. Podemos decir que aquellos corrales de comedia eran un poco el YouTube de aquella época, ¿no? No me quiero igualar, lógicamente, a aquellos literatos, pero bueno, era una forma también de expresar historias y de aprender y de transmitir cosas. Lo vamos a hacer en 3 actos. 3 actos que era la forma en que se representaban las obras en aquella época. Una primera parte, que vamos a una pequeña presentación de ambientación. Luego vamos a conocer al Calderón soldado. Y luego vamos a reflexionar sobre valores. Así que, bienvenidos a esta afamada obra que espero sea de su agrado y placer. Comenzamos el primer acto. Escuchamos ya algo de música, de cómo empezó esta noble empresa y de qué hablaremos en su curso, que con algún que otro verso y prosa se utilizarán como recurso. Bueno, hace ya más de 4 años, como digo, pasé a la reserva y fue entonces cuando decidí crear el canal de YouTube de La Mecedora para contar historias. Pasaba a convertirme, como decía el coronel, en coronel youtuber, en creador de contenido. Todo un reto y desde luego
Pues un riesgo, les aseguro que un auténtico riesgo. Empecé con 4 seguidores, mi mujer y mis 3 hijos. Hoy son más de 20.000, a los cuales cada día procuro interaccionar con ellos, contestar siempre a ellos, y muchos me comentan en los comentarios sus apreciaciones, sus sensaciones, sus reflexiones, y hay un tema que se repite permanentemente. Hoy en día se han perdido los valores. Esto ya no es como antes. Bueno, aunque reconozco que a veces mi ánimo decae, yo siempre intento contestarles: ánimo, esto no es lo que parece, España es una gran nación, vamos a salir adelante, no se preocupen, somos los mejores. Hace unas semanas, si se acuerdan, un mandatario político señaló en un discurso que lo que más le preocupaba era el retroceso de Europa respecto a algunos de los valores fundamentales. Bueno, esto ya es una opinión personal mía, quizá debía de haberse mirado él antes, pero bueno, ahí lo dejamos. Realmente sirve y nos hace reflexionar un poco. Todas las sociedades así lo creen, que se han perdido los valores. Está demostrado. Está demostrado que así lo creen, no que se hayan perdido los valores. Digo, bueno. A lo largo de la historia, el lamento más repetido de una generación a otra es la degradación moral de la siguiente. Un estudio realizado por una universidad americana ha analizado, dicen que han analizado 12 millones de respuestas de personas de 60 países desde 1949 al 2019 para saber si eso era real, si se habían perdido los valores. No voy a desvelar el resultado, lo desvelaremos al final de la charla. En una tablilla de arcilla encontrada en las ruinas de lo que fuera Babilonia, figuraba esa frase. Estamos hablando de hace 3.000 años. Esa juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Por lo que veo, esa percepción no era actual, venía un poquito más atrás. Pero, ¿qué son los valores? No hay una definición exacta de la RAE respecto a lo que son los valores. En la definición número 10 de todas las que pone lo que he puesto ahí arriba. Dice: cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Es la más parecida a lo que nos podía dar el concepto de que nosotros entendemos por valores. No nos vamos a meter en grandes disquisiciones filosóficas, nos llevaría toda la charla y no nos íbamos a poner de acuerdo. Seguro que cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que son valores. Tomemos una definición más o menos aceptada por la gran mayoría, la que pongo ahí. Son normas que guían la forma de actuar, ser y pensar de los individuos y las sociedades. Lógicamente van a guiar nuestras decisiones, nuestros comportamientos, van a influir en cómo actuamos, qué decisiones tomamos. De alguna forma van a ser nuestra brújula en la vida. Si empezamos a hablar ahora mismo y preguntamos valores a cada uno de ustedes, pues saldrán muchos, ¿no? Honestidad, responsabilidad, respeto, lealtad, solidaridad, sinceridad, bueno, innumerables. Nos quedamos con eso. Aquellos siglos XVI y XVII en los que nuestros tercios combatían en medio mundo, por no decir en todo, fue una época de esplendor cultural, artístico y literario, pero también estuvo marcado, como digo, por los valores que nuestros soldados transmitieron a lo largo de los años. Valores que, aunque nacidos en aquel siglo de oro, de alguna forma siguen presentes en nuestro espíritu español. O acaso, como pongo ahí,
el honor, la lealtad, el sacrificio, la disciplina, la obediencia, la fe, el sacrificio, el espíritu de servicio. Bueno, podíamos seguir. ¿Todos esos no son parte de nuestra identidad? Claro que sí. Yo quiero ser positivo. Y creo firmemente que sí. Y tenemos que salir de esta conferencia creyendo firmemente que sí. Leí una vez esta frase que me llamó mucho la atención. Es de un escritor británico y decía: los españoles tienen una manera peculiar de vivir la vida, como si siempre estuvieran al borde de un abismo, pero nunca cayendo en él. Bueno, alguna vez hemos caído a lo largo de nuestra historia, pero bueno, somos capaces de levantarnos, ¿vale? Y somos capaces de levantarnos por estos valores. Corría el año 1981. Digo, ¿esto qué tendrá que ver? Verán cómo tiene que ver. Cuando uno vive un cambio de siglo, y todos lo hemos vivido aquí, la mayoría, parece que dicen, he vivido en el siglo pasado. Eso ya es tremendo decirlo, ¿no? Qué duro es a veces hablar del siglo pasado. Bueno, con el pelo rapado y corriendo a todos los lados, empezaba mi carrera militar en el cuartel de los Leones como aspirante a ingreso de la Academia General Militar. Era un engendro, o éramos, porque aquí hay alguno que estaba conmigo, éramos unos engendros rojos y verdes, porque llevábamos esos cordones rojos y verdes, y teníamos que demostrar a lo largo de ese verano que éramos capaces de llevar los cordones rojos. Bueno, recuerdo que en una pequeña libretilla que llevábamos a todos los lados, ¿vale?, en los bolsillos, me hicieron escribir dos cosas, nada más llegar: el nombre de mi capitán, Fernando Rico Castro, no se me olvidaría jamás, y otra cosa que era: caballero, el verso de Calderón. Verso de Calderón, yo escribiendo el verso de Calderón ahí, como pude, en una tablilla ahí sobre... Vale. Los dos debería de grabarlos a fuego en mi mente y no olvidarlos nunca. Bueno, creo que por lo menos el nombre del capitán no se me ha olvidado. El verso, hay alguna estrofa que me patina de vez en cuando. Pero bueno, ahí están. Estos versos encierran todo lo que debes de saber sobre tu vida militar. Y vale. Los recité, los canté, me lo preguntaron 50.000 veces. Bueno, llegué ya a pensar, joder, este Calderón, qué pesado. Estaba todo el día con el verso de Calderón. Pero lo que sí que estaba claro es que tenía que ser la brújula que iba a dirigir mi camino. Vale. Y por supuesto estarían siempre en mi memoria. Oye y sabrás dónde estás. Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo. Aquí nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mayor calidad que el más galán y lúcido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Casi nada. Casi nada. Parece mentira que esos versos
fueran escritos por el que para mí entonces era, y durante muchos años, una triste y oscura figura que figuraba en aquellos libros de literatura que estudiábamos nosotros en BUC, y vestida con hábito sacerdotal y una figura muy triste. ¿Cómo podía haber escrito semejantes versos castrenses un cura, un sacerdote? No, a mí no me cuadraba mucho. Así que llegamos a nuestro primer objetivo: cambiar esa imagen triste y oscura de Pedro Calderón por la de Pedro Calderón, soldado de los tercios de España. Recordaremos los valores por los que se movían aquellos soldados, y muchos de esos valores, como digo, quizá evolucionados con el tiempo, sigan representativos de los españoles. Veremos algunos ejemplos. Ahí hay una figurita que se ve poco, un niño con una espada. Dice: bendita España que pare y cría los hombres armados, dijo Francisco I, prisionero en la Torre de los Lujanes, en Madrid, respecto a los niños españoles. Vamos, será un grito de esperanza en el que recordaremos, como decía el coronel, lo maravilloso que es ser español y heredar aquellos valores, porque, como recitó Diego Acuña de Carvajal, capitán de los tercios españoles de Flandes, en la obra En Flandes se ha puesto el sol, de Eduardo Marquina, en 1909, España y yo somos así, señora. Bueno, vamos al acto segundo. ¿De quién es el héroe de espada y valor que en los tercios luchó con férreo ardor? Sus hazañas gloriosas en el campo resonaron, y con sangre y pluma sus obras forjaron. Podíamos cerrar los ojos, escuchar un poco la música, se oye muy bajita, ya he puesto bajita. Ahí he puesto en esta diapositiva, para hacernos un poco la idea, la línea de los 100 años de preeminencia de los tercios, la efeméride de este año, desde Pavía, 1525, a Breda, 1725. Arriba tenemos la línea de vida de Calderón, desde 1600 a 1681. Los diferentes monarcas en los que vivió, desde Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. No en todos vivió, estamos mezclando los 100 años y la vida de Calderón. También algunos hitos importantes. Arriba, que luego veremos, la época en la que el Calderón fue soldado, la fecha arriba del todo de publicación del famoso verso. Bueno, lo vamos a ir viendo todo. Perdón, don Ignacio y compañía. Mi nombre es Pedro Calderón de la Barca. Les resultará raro a ustedes escucharme, pero he querido venir hasta su época para contarles yo mi historia. De esa forma podré cambiar la idea que muchos de ustedes tienen sobre mí. Un triste y aburrido sacerdote del siglo XVII que aparezco en sus libros de literatura. Tengan en cuenta que mis restos fueron perdidos y sigo hasta la fecha, sin encontrar el descanso apropiado. Quizá por eso no soy más que un fantasma. Estamos en Madrid. Este mapa es el realizado por don Pedro Teixeira, cartógrafo portugués, que trabajó por encargo de Felipe IV en 1656. Es un mapa precioso, dibujado en cierta perspectiva, y representa muy bien el Madrid de aquella época. Allí nacería un servidor. Bueno, parece que el fantasma de don Pedro quiere hacerse presente y le vamos a dejar muy poco, ¿eh? Era una pequeña licencia de inteligencia artificial que hoy en día también hay que aprovechar todos los medios. Bueno, seguimos, un poquito rápido. En las llamadas covachuelas del entonces Palacio Real, el Palacio Real de aquella época no era el Palacio Real que nosotros conocemos ahora, era
el Real Alcázar, luego se quemó y se reconstruyó en 1734. Bueno, en las covachuelas, como digo, que era un diminutivo de las oficinas en las que trabajaban los secretarios del rey y del consejo, que estaban en los sótanos del Alcázar, estaban en los sótanos para que el pueblo no atravesara todos los patios, las escaleras y tal, que ahí en las covachuelas, pues trabajaba don Diego Calderón, que era el padre de Pedro Calderón, como secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, cargo que era heredado de su padre. Bueno, Diego Calderón era un hidalgo, no llegaba a la categoría de noble, pero bueno, tenía una buena posición. Trabajaba, allí los que trabajaban allí las llamaban los covachuelistas, trabajaba como covachuelista. Bueno, como digo, aquel cargo era relativamente importante, pues porque tenía contacto directo con la corte, porque trataba documentos de la corte, transmitía órdenes del rey a otros funcionarios, veía papeles, había algunos también estaban encargados de parte de la contabilidad. Vamos, que padre de Calderón tenía una situación, bueno, respetable como funcionario de la corte. Diego Calderón se casó en 1595 con doña Ana María de Henao, perteneciente esta sí a una familia noble, y tendrían 5 hijos, Diego, Dorotea, Pedro, José y Antonia. Luego tuvo un hijo natural también. Y Pedro nació el 17 de enero de 1600. Pedro Calderón es un chollo, porque va con el siglo, y entonces todo cuadra cuando uno está estudiando, pues va siempre y no se vuelve loco, porque hay veces que para acordarse uno de las fechas, en este caso, va con el siglo, 1600. Bueno, al año siguiente del nacimiento de Pedro, en 1601, se traslada la corte a Valladolid y con ella toda la familia. Hago un inciso aquí, porque ya que vengo de Valladolid tengo que contarlo. En aquella época fue el primer pelotazo urbanístico de España, ¿vale? El duque de Lerma, el valido del rey Felipe III, antes de convencer al rey para que se trasladara la corte a Valladolid, compró terrenos en Valladolid a bajo precio. Luego convenció al rey para que fuera a Valladolid y se los vendió el triple, ¿vale? Pero luego dijo, tate, ahora lo que voy a hacer es, estoy aquí unos años, como en Madrid se han devaluado los terrenos, pues lo que voy a hacer ahora es, compro los terrenos en Madrid y luego le convenzo al rey para que vuelva la corte a Madrid, con lo cual se lo volvió a vender también, o sea, doble pelotazo. Bueno, no terminó, bueno, tuvo que hacerse cardenal para salvar el cuello, ¿vale? Todo un pelotazo. Dice, de ahí viene la famosa copla esta de por no morir ahorcado se vistió de colorado. Fue la única forma de que no lo ahorcaran. Pero bueno, volvamos a la vida de nuestro protagonista. Madrid, 1606, volvía a la corte, su padre quería que fuera sacerdote, su abuela había dejado una capellanía de sangre, era un buen puesto para un sacerdote porque estaba dotada, tenía terrenos, ¿vale? Y lo único que tenían que hacer era decir misas y rezar por la familia. Y entonces el que habían encargado para que ocupara esa capellanía era Pedro Calderón. Ya veremos que, bueno, de momento empezó con ello. En 1609 empiezan sus estudios, en Colegio Imperial de los Jesuitas, en 1610 muere su madre. Eso para él fue un duro golpe, pero no cambió nada. Lo matriculan en la Universidad de Alcalá de Henares para que siga los estudios eclesiásticos. En 1615 muere su padre, tampoco le supone nada porque, bueno, le supone la tragedia de la muerte de los padres, pero me refiero que en su trayectoria hacia el camino eclesiástico pues no va a suponer nada porque su tío se hace cargo de ellos y decide que deben de seguir el camino que estaba fijado para él. Con lo cual, pero en vez de mandarlo a Alcalá de Henares, lo mandan a Salamanca para que estudie también Derecho Civil y Derecho Canónico. La Universidad de Salamanca tenía más de 5.000 alumnos y bueno, había un poco de todo, había gente que estudiaba para sacerdote y demás, pero bueno, el ambiente tampoco era a lo mejor lo más ideal con tantos alumnos para el sacerdocio. Allí estuvo de 1611
15 a 1620. Ahí les he puesto, esto es una curiosidad, que no me he resistido a ponerla. Esta es una casa que dejó su madre en herencia, que es una casa que existe todavía en Madrid, en la calle Mayor, donde murió Calderón de la Barca. Es la segunda casa más estrecha de Madrid. ¿Vale? Existe todavía, y hay una placa abajo. Digo, bueno, voy a poner por cosas curiosas. Bueno, por entonces su vocación poética y literaria ya se había despertado, hacía sus pinitos. En 1620 ya se presenta algún concurso literario, pero bueno, en su juventud era un tanto calavera, no seguía bien los pasos del sacerdocio y, según dicen sus cronistas, tenía una vida suelta y borrascosa, ¿vale? Y se vio envuelto en muchos lances de capa y espada, con lo cual ya podemos ir viendo hacia dónde se dirige, ¿vale? Hacia dónde se dirige y hacia dónde no se dirige, ¿vale? Bueno, con lo cual decide renunciar a su camino del sacerdocio, y ahí arriba dice: en la sien izquierda tengo cierta descalabradura, que al encaje de unos celos vino pagada esta punta. Bueno, eso se refiere a que tuvo un follón, mataron a un sirviente del duque de Frías. Bueno, tuvieron que refugiarse en la casa del embajador de Alemania, tuvieron que pagar un dineral para poder salir. Bueno, al final acabó trabajando para el duque de Frías como acompañante, como escudero, ¿vale? Bueno, eso era un trabajo tranquilo que le permitía, pues, escribir, y entonces se dedicó a su carrera literaria. Eso sí, siempre alternando versos y pendencias, ¿vale? Bueno, en 1623 ya representa su primera obra, Amor, Honor y Poder, a las que, bueno, siguieron otras. Ya reinaba Felipe IV y, bueno, la representación literaria en los corrales de comedias de Madrid pues ya era permanente, ¿vale? Y a la gente le gustaban las obras de Calderón, o sea, que se empezó a convertir en un referente en la época, ¿vale? Pero lo que hoy nos ocupa es su relación con la milicia. Calderón vivió intensamente el camino de las armas. Entre 1623 y 1625, sus cronistas le sitúan por Flandes e Italia, participando en las campañas militares de nuestros tercios. Allí se cree que participó, porque no está documentado exactamente, se cree que participó en el sitio de Breda por la cantidad de detalles que dan una de sus obras, que es el sitio de Breda, que da todo tipo de detalles sobre el tema, ¿vale? Que es uno de los hitos de nuestro ejército de este 2025. De ahí son esos famosos versos que también habrán escuchado alguna vez, que ahí los tenemos. Estos son españoles, nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo lo sufren que les hablen alto. Grandes hombres, nuestros soldados. Bueno, de vuelta a Madrid, continúa trabajando para el Condestable de Castilla, es cuando escribe La Dama Duende, La vida del sueño, el alcalde de Zalamea. Hay un suceso también muy famoso que se ven envueltos en una pelea, hieren a uno de los hermanos de Calderón, el agresor se escapa, se mete en el convento de las Trinitarias, con la sangre caliente se meten todos los hermanos a buscar al agresor, empiezan a levantar el velo y el hábito a todas las monjas, se organiza un follón en Madrid de mucho cuidado, entre otras cosas porque una de las monjas era la hija de Lope de Vega. Y entonces se organiza un follón tremendo y a partir de ahí no se llevaban ya bien y a partir de ahí se llevaron mucho peor, ¿vale? Bueno, anécdotas de nuestro amigo. Mientras continuaba la creación de obras teatrales, llega a ser un referente para nuestro rey Felipe IV, que le nombra, que le recompensa con la Orden de Santiago en 1636. Pero volvería a la guerra. En 1638 toma parte, los franceses siempre han estado... y entonces nos invaden por
por Guipúzcoa, llegan a Fuenterrabía, hay que ir a liberar Fuenterrabía, se organiza un ejército y Calderón, acompañando a su hermano José, que era alférez de los tercios, pues se junta al ejército y va y toma parte en la liberación de Fuenterrabía, ¿vale? Después de un duro asedio, liberan Fuenterrabía. Una de sus acciones en la milicia. Pero la guerra continúa y con ello la carrera militar de Pedro Calderón. En 1640 los franceses volvieron a atacar, esta vez por el otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, atacan por el Rosellón, hay una serie de guerras y demás, no vamos a entrar en detalle. Felipe IV llama otra vez a sus ejércitos y, bueno, se produce la rebelión de 1640, el Corpus de Sangre, la sublevación de los segadores y comenzaba la guerra en Cataluña. Bueno, nuevamente Calderón acude a la llamada real y esto ya, para los de caballería, ya como soldado de la compañía de caballeros corazas del conde duque de Sanlúcar, es decir, era de caballería, ¿vale? Durante esta guerra es herido en una mano en Cambrils y combatió en las batallas de Tarragona, en Martorell, sufrió el sitio de Tarragona, bueno, también el sitio de Barcelona, la batalla de Montjuïc en 1641, y su última acción militar la tiene en la batalla de Lérida en 1642, donde hace una famosa carga de caballería liderada por don Rodrigo de Herrera, y toman la artillería francesa, pero no es suficiente para vencer al enemigo y bueno, nuestras tropas pierden. Calderón sería muy crítico con esta campaña. Se ve en sus obras, en determinadas obras, que siempre fue muy crítico con esta forma de dirigir la campaña. Tenía ya 42 años, hemos dicho que iba con el siglo. 42 años, en aquella época ya estaba cansado de cabalgar. Hay unas estrofas que hablan sobre ello, que está cansado de trotar y demás. Bueno, ese mismo año solicitaba la licencia del ejército y se le concedía. Desde luego el ejército le dejaría una profunda huella. Realmente a Calderón le gustaba el ejército. Lo consideraba como una religión, como hemos oído ya. Y en todas las obras, en muchas de sus obras, representa y da a conocer esos valores de la milicia. Vamos a despedirnos de él. Sí, me gustaba el ejército. Además, mi retiro no supuso perder el contacto con la milicia, pues mi hermano José, al que estaba muy unido, llegó a los más altos escalafones de los tercios, muriendo en la acción en defensa del puente sobre el río Segre, en Camarasa, en 1645. La muerte de mi hermano me hizo entrar en una profunda depresión. Quizá aquel abatimiento llevó al antiguo galán, atrevido y pendenciero, que daba y recibía cuchilladas por cualquier motivo, a dar un giro en mi vida y tomar el camino contrario. En 1651 me ordenaba sacerdote. A partir de aquel momento solo escribiría autos sacramentales. En 1665 Felipe IV me nombraba su capellán de honor. Pero bueno, eso ya es otra historia. Creo, don Ignacio, que con esto se hacen ustedes una idea. Terminaría cura, pero mi trayectoria fue de lo más aventurera y mi obra así lo plasma. Moría el 25 de mayo de 1681 en Madrid. Sus restos estuvieron en 6 localizaciones diferentes. La última se cree que en la iglesia de los Dolores en Madrid, donde según el sacristán en la época de la Guerra Civil, el sacristán dice que los escondió detrás de un muro y tal. Bueno, se han hecho estudios de georradar y tal, y de momento no los han encontrado. Quizá por eso ha venido el fantasma hoy, Bueno,
está todavía pululando por ahí. Bueno, terminamos el segundo acto y vamos a por el tercero. Con férrea lanza y alma templada, honor y lealtad su enseña sagrada, que un tercio en batalla jamás se desmande, pues gloria es morir por Flandes. Ya conocemos al personaje y creo que hemos por lo menos transformado un poco la idea y la imagen que teníamos de él, tanto oscura. Hemos visto que el ejército dejó una profunda huella en él y en sus comedias reflejaría valores fundamentales de la milicia, como el honor, el mérito personal. Lo vamos a ver ahora. Si hay un mensaje fundamental en la obra de Calderón de la Barca es el mérito. Nada se hereda, sino que se gana con actos. Es el mérito por excelencia. Qué difícil en la sociedad actual, ¿verdad?, hablar de mérito. Muchas veces, bueno, vemos a allegados nuestros intentar salir adelante ahí con un tremendo esfuerzo y vemos cómo a su alrededor a lo mejor se premian otro tipo de circunstancias, o lo estamos viendo en la enseñanza también, que quizá a veces no se valora de forma adecuada el esfuerzo y la dedicación. Bueno, otro punto fundamental de eso es una reflexión personal. Otro punto fundamental es el honor como conciencia personal del deber, el ser consecuente con uno mismo. La honra, la buena fama, como opiniones de lo que merecen nuestras acciones a los demás. Todas las obras de Calderón están llenas de valores, pero yo creo, vamos a centrarnos en la que a nivel militar más conocemos, que es la comedia Para vencer amor, querer vencerle, representada en 1650, impresa en 1654 y según algunos autores escrita en 1635. Bueno, y ahí están el famoso verso de Calderón que hemos escuchado antes. En esa obra, el famoso protagonista, don César Colonna, que era un noble, decide irse a la guerra para morir, porque él quería morir, ¿vale?, por una serie de circunstancias que no vamos a entrar, que sería muy largo. Sin embargo, su valentía y su saber hacer, pues le llevan a ganar el favor del emperador, y sin saber que él era noble. Como es habitual en las comedias de la época, siempre hay un gracioso, el criado, que es el contrapunto al héroe, que es el que le va dando la conversación, ¿no? Y entonces, en un momento de la obra, Espolín, que es como se llama el criado, antes de entrar en combate, pues le dice a don César Colonna lo que pongo ahí, dice: porque tengo poca gana cuando tengo mucho miedo, y porque tengo también todo el valor que no tengo, hacia el bagaje me acojo, que es cuartel de los cuerdos. Vamos, que no tenía maldita gana de entrar en combate y que él se iba para atrás, que fueran otros a combatir. Ante esa situación, nuestro protagonista le coge por banda y le dice: ven, que te voy a contar una serie de cosas, ¿vale? Y entonces, de forma sosegada, calmada, bueno, enseñando al joven Espolín, le enumera todos los valores que el propio Calderón ya había vivido en el ejército y que serán el faro que alumbre a todos los militares desde entonces. Sería el famoso verso de Calderón. Aquí a la derecha tienen una fotografía de la semana pasada. Esa fotografía está sacada en uno de los pasillos de la Academia General Militar, donde estuve grabando, en Jefatura de Estudios. O sea, es reciente. Y ahí está, y sigue desde nuestra época, el verso de Calderón, ¿vale? Bueno, vamos a viajar con este verso y recordar alguna cosa. Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor. Allá, por 1920, el teniente coronel Millán Astray reflejaba el credo legionario en la filosofía, parte de la filosofía calderoniana. El espíritu de sufrimiento y dureza no se quejará de la fatiga, ni del dolor, ni del hambre, ni de la sed, ni del sueño, hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros, estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que se levante. No existe el sufrimiento físico, no hay calor ni frío. El soldado de los tercios es capaz de luchar en Túnez y de hacer encamisadas
Túnez con un calor y hacer encamisadas en Flandes por la noche y a una temperatura endiablada. No hay calor en Irak ni frío en Letonia para el soldado español. El soldado español es resistente, lo ha demostrado a lo largo de los años. Ese espíritu de sacrificio que antepone el cumplimiento de deber a las comodidades, a los intereses y a cualquier aspiración personal. Pero realmente, yo preguntaría, ¿la sociedad actual es sacrificada? Vamos a ir haciendo ya algunas reflexiones. Quizá pudiera parecer que no, estamos todos con el plan negativo. No, no es sacrificada. Pero, ¿cuántos de ustedes o cuántos profesionales se levantan cada mañana dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos? ¿Cuántas familias siguen luchando día a día pese a los sacrificios para salir adelante? Yo creo que muchos y en todos los ámbitos. O sea que sí somos sacrificados. Bueno, recordemos alguna cosa de los tercios, del sacrificio de los tercios. Una de las formas más comunes de combatir de aquella época eran los asedios, ¿vale? Ya hemos visto que Pedro Calderón tomó parte en alguno, lo hemos visto un poco por encima, en Tarragona, tras la retirada de las tropas de Felipe IV en Barcelona, qué decir de Pavía, Castelnuovo, Amberes, Amiens y otros. Nuestros soldados eran capaces de aguantar cualquier cosa, ¿vale? Recordemos que en Pavía, que se está hablando también mucho este año, los soldados españoles se mantuvieron leales pese a tener en un momento determinado a los alemanes ahí al borde del motín porque no cobraban. Luego todos lucharon de forma heroica, pero fueron los españoles los que siguieron a Antonio de Leiva. También allí el marqués de Pescara dijo esas frases a las tropas que estaban fuera, que habían ido a ayudar a los sitiados. Dice: hijos míos, todo el poder del emperador no os puede facilitar en el día de hoy pan para llevaros a vuestro estómago. Nadie puede traeros ese necesario pan. Pero hoy, precisamente hoy, os puedo decir que si queréis comer, el alimento se encuentra en el campo francés. Eso fue suficiente para que los españoles se merendaran a los franceses, ¿vale? Espíritu de sacrificio. Ha estado siempre presente en muchos valores, en muchos lugares, ¿vale? Preparando la charla, porque quise poner también ejemplos actuales, no irnos todo a la época de los tercios, para que vieran que los valores son inmutables en el tiempo. Pero tenía tantos ejemplos que digo, voy a estar 3 horas aquí y se me van a echar al cuello, ¿vale? Pero bueno, hay uno, he elegido algunos de los que a mí más me han llamado la atención. Hay uno de sufrimiento que me llamó mucho la atención porque pude escuchar la narración de su boca. ¿Qué salto ha pegado desde los tercios a Ifni? Pues sí, porque allí también se demostraron los valores de Pedro Calderón. El día 23 de noviembre de 1957, el pequeño puesto de policía indígena de Tiluín, a 60 kilómetros de Sidi Ifni, al mando del teniente Pradillo, era atacado por los rebeldes que se habían levantado en Ifni. Eran unos 50 soldados, entre policías y tiradores de Ifni, más un maestro, 2 albañiles y 2 de sus mujeres. Comenzaba la guerra de Ifni, la guerra olvidada. Durante 10 días resistieron el ataque de los rebeldes, permanente, día y noche. El puesto es, aunque parece ahí muy grande, es chiquitito, ¿eh? En la defensa, sin agua, sin víveres, sin apenas, tomaron parte los soldados, los civiles e incluso las mujeres. Los liberaron el primer salto de las tropas paracaidistas españolas en combate, que fue la Operación Pañuelo, y luego la llegada de la Legión. Si tienen oportunidad, pasen por el canal y escuchen al teniente Pradillo cómo cuenta toda su experiencia. Es espectacular. Lo contó con 80 y tantos años para que sus hijos supieran lo que él había hecho, porque nadie le hacía caso. Decía: yo estoy en la guerra de Ifni y nadie me hace caso. Y lo dejó grabado. Su hijo, que es de mi promoción, me pasó las cintas. Espectacular. Bueno, venga, que me lío. La república mejor y más política es del mundo.
Uno de los grandes logros del ejército, de los ejércitos españoles en los siglos XVI y XVII, fue que se volvieron permanentes, ya no se juntaban solo para la guerra, la corona española fue poco a poco profesionalizando el ejército, y eso hacía a los soldados, a nuestros soldados, los hacía un grupo especial, eran algo especial, ¿vale? Listos para pelear por su rey, por su religión y por España. Se sentían los mejores soldados del mundo. No había grupo mejor, res pública mejor, cosa pública mejor. Una comunidad perfectamente organizada, con unos objetivos comunes, en la que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y también con unas leyes justas. Se creaba el orgullo de pertenecer a un grupo. Estaban orgullosos de pertenecer a los tercios. Espíritu de cuerpo y, desde luego, espíritu también patrio. ¿Cómo reflejar ese espíritu? Bueno, por un lado, podíamos reflejarlo en nuestros símbolos. Por aquellos tiempos, las banderas con el aspa roja de la Cruz de Borgoña. Nuestra bandera siempre nos representa a todos, aunque algunos pocos crean que no. Son pocos, hay que ser optimista. No hace falta más que ver los partidos de fútbol. En Valencia de poco estaba el estadio lleno de banderas españolas. O sea que, al final, aunque sea el deporte, todo nos une. Hablando de esto, hay un caso muy bonito que me gusta recordar también. Símbolos. Conocemos que fue Carlos III quien aprobó el Real Decreto para la bandera de la Armada, roja y amarilla. Luego vendría Isabel II, la haría oficial en 1843. Pero lo que poca gente sabe es cuál fue la primera bandera roja y amarilla representativa del pueblo español. Tras el levantamiento del 2 de mayo, que se corrió como la pólvora, llegó a la ciudad de Valencia y también se levantaron los valencianos, lógicamente. Napoleón rápidamente manda al mariscal Moncey a Valencia a hacerse cargo de la ciudad y los valencianos dicen que tururú y presentan una feroz batalla para combatir al invasor. El 10 de julio de 1808 se creaba el batallón de cazadores de Fernando VII al mando del coronel Cerveró. Como no tenían bandera, uno de los voluntarios se acerca al puerto de Valencia y coge rápidamente una que había en una chalupa de apoyo a los barcos de la Armada Española. Claro, esos barcos llevaban la bandera roja y amarilla porque ya estaba declarada oficial. Bueno, la coge, es esa que hay ahí, le pinta el escudo, le pinta los escudos de Valencia y le pone batallón de cazadores de Fernando VII. Es la primera unidad de tierra que luchó defendiendo la bandera roja igualda frente al invasor extranjero. ¿Vale? Eso creo que lo debemos de saber todos. Sí que nos quedamos en Carlos III y Isabel II, pero este es un... Por cierto, la bandera está en París. Me consta que hay un coronel del Centro de Historia y Cultura de Valencia que está haciendo gestiones, o estaba haciendo gestiones a ver si la conseguía traer. Bueno, podemos imaginarnos la composición de esas milicias. No eran precisamente nobles, era el pueblo llano. Y volvemos otra vez a enlazar con Calderón. Como continuaba Calderón, en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. El soldado es hijo de sus obras, no de la nobleza que hereda. Fijaos lo que podía suponer aquello en aquella época. Era toda una revolución, porque, bueno, decir aquello... De hecho, también muchos de los soldados, unos cuantos maestres de campo de los tercios, llegaron desde abajo. Era precisamente el ejército, era una vía de promoción. Lope de Figueroa, Francisco Verdugo, bueno,
En la obra, incluso en la obra Para vencer amor, querer vencerle, cuyos versos estamos analizando, precisamente el protagonista, que era noble, se va a los tercios alistado de soldado, ¿vale? Y empieza desde cero. Nadie va a merecer más por su linaje. Ya no serán los nobles medievales con sus caballos, sino que será el soldado de a pie, el peón, el que desde abajo pueda llegar a lo más alto. Yo recuerdo, esto es una pequeña anécdota, yo recuerdo un coronel que tuve en el centro de formación de Ollafría, me marcó muchísimo, que en paz descanse, Manolo Farrona, que cuando llegaban los soldados, los aspirantes a tropa, estoy hablando del año 2000, cuando el boom de la tropa profesional, les juntaba a todos y les decía: aquí nadie os va a regalar nada, pero podéis aspirar a todo lo que vosotros queráis con vuestro trabajo. Era puro espíritu de Calderón. Bueno, ese es un ejemplo también, Nicolás Moreno Gamero, que desde cero llegó hasta general. Nació en una familia muy humilde y participó en los combates de Takrir en 1909, cuando nos acordamos siempre del teniente coronel Cavalcanti, la laureada de caballería, que es muy famosa, ¿no? Pero es que resulta que al lado de él había un cabo al que le encargaron defender el repliegue o proteger el repliegue de su batallón, el batallón Chiclana. Organizó la posición y estuvo más de 3 horas bajo un fuego tremendo protegiendo el repliegue de su batallón. También se le concedió la laureada. Ascendió por méritos de guerra a sargento, a teniente. Luego llegó a comandante justo antes de la guerra civil y luego ascendería a general, ¿vale? Desde lo más alto llegó. Es uno de los pocos generales que, partiendo desde soldado, sin pasar por la academia, llegó a general. Nicolás Moreno Gamero. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lúcido. Nadie vale más o menos, en este caso, por ser pobre. Muchos soldados lo eran. Como hemos visto, esos soldados en los tercios era una vía de ascenso a la sociedad. El mérito y la virtud por encima de la sangre. También tenemos que tener en cuenta, y esto también lo dice Calderón mucho, que no todos los soldados eran ejemplares, ¿eh? No idealicemos, que los tercios había de todo. Concretamente, en una de sus obras, en El alcalde de Zalamea, uno de los personajes, el capitán Álvaro de Ataide, es un sinvergüenza. Arrogante, abusivo, prepotente, abusador de las mujeres. Bueno, Calderón le pone enfrente a Pedro Crespo, a un humilde campesino, que va a hacer justicia de esas formas de actuar. Quizá os suenen estas emblemáticas frases. ¿Sabéis, vive Dios, que es capitán? Sí, vive Dios. Y aunque fuera el general, en tocando a mi opinión le matara, a quien tocara ni aun al soldado menor, solo un pelo de la ropa, viven los cielos que yo le ahorcara. A quien se atreviera un átomo de mi honor, viven los cielos también, que también le ahorcara yo. Sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas. Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Vive Cristo, que parece que vais teniendo razón. Sí, vive Cristo, porque siempre la he tenido yo. Casi nada, ¿vale? Estudió uno, era una maravilla, ¿eh?
para los que alguna vez lo vimos, yo de chiquitito, ¿vale? Bueno, seguimos. Y venga, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho que el pecho adorna el vestido. Qué estrofa más bonita. No es la ropa la que da el valor a la persona, sino la persona quien da el valor a la ropa. La verdadera nobleza no se mide por el linaje ni por las apariencias, sino por el corazón, el honor y la valentía. Los más humildes han demostrado, como hemos dicho, ser grandes soldados. Y las mujeres también. Tercera guerra carlista. En 1872, el 3 de diciembre, víspera de Santa Bárbara, Francesca Ward, una hija de un humilde campesino en Castelfort, en el Maestrazgo, se escapa de casa con 16 años, sin nada en los bolsillos, dispuesta a alistarse, a llegar lo más lejos posible de su casa y a alistarse en el ejército carlista, porque ella quería combatir. Con una vagabunda, andando, sin dinero, pidiendo limosna, llega hasta el norte de Cataluña y consigue alistarse en las tropas carlistas y combatir con ellos como hombre, sin que nadie se dé cuenta de que es una mujer. Sus compañeros la denominaron el Valencianet, ¿vale? Llegó a ser condecorada en varias ocasiones. Y bueno, su condición femenina fue descubierta porque su padre empezó a buscarla como loco y al final consiguió que formaran a todo el batallón y fue uno por uno viendo, diciendo, y llegó un momento que dijo, ¡esta es mi hija! Y nadie se lo creía, ¿vale? Cogió y se la llevó a casa, ¿vale? Sus acciones, desde luego, vistieron aquel pecho de valiente soldado. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Estoy seguro de que cuando miramos hacia atrás, recordamos a aquellos profesores o a aquellas personas que nos han enseñado algo en nuestro camino. La ejemplaridad de nuestros antiguos es un valor básico, ¿no? Cada uno, yo creo que debemos aspirar a ser ejemplo para los que vienen por detrás. Los más veteranos siempre dando ejemplo de prudencia, reflexión, responsabilidad, básicos para nuestro ejército. Ser lo más y aparentar lo menos. En los tercios, el sitio más peligroso siempre era reservado para los más veteranos. Allí ningún pipiolo se ponía el primero, ¿eh? Dice, que me toca a mí, que soy el más antiguo, ¿vale? A los jóvenes ya les llegaría el momento. Vamos a ver unas imágenes para hacernos una idea. A ver si cae. Este es el final de la película La Triste, que algunos habrán visto. La marcha le sonará, porque aquí en Sevilla. Bueno, es una película que ambienta un poco, tendrá sus fallos, lógicamente, y demás, pero le da a uno una cierta idea de... ¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! Soldados antiguos, a vanguardia. Soldados modernos, a retaguardia. Todas cosas que tenían que ir aprendiendo, ¿vale? Fijaros el gesto. Para atrás, que el sitio es mío y tú tienes que aprender, ¿vale? El honor es mío. Tú te lo tienes que ganar todavía. Bueno. Vamos a ir avanzando. Lo voy a cortar para que así, si alguien quiere ver la película, no ve el final. ¿Vale? Bueno, aquí la más principal hazaña es obedecer. ¿Alguien se imagina un ejército sin obediencia, sin disciplina? Buah, virtud militar por excelencia. Disciplina, la disposición para obedecer con diligencia y exactitud las órdenes recibidas. Desde luego, desde mi punto de vista, la principal hazaña, como decía Calderón, el alma de un ejército.
Bueno, pasamos rápidamente la pintura de Ferrer Dalmau, el Rocroi, el último tercio, allí, que es la representación de la película La Triste al final, ¿vale? Los veteranos aguantan ahí el cuadro bajo el fuego francés. Se cuenta la anécdota a los cronistas que cuando ya al final los pocos que quedaban tienen se rinden con honores, alguien preguntó ¿cuántos españoles había? Y entonces alguien contestó, cuente usted los muertos, ¿vale? Rocroi. Bueno, aguantaron ahí la disciplina clara hasta el final. Bueno, ¿cuántos ejemplos tenemos de ello? Desde luego, esto es sitios de Zaragoza, Gerona, Cuba, Filipinas, Dos héroes de Valer, el Alcázar de Toledo, el Santuario de Santa María, bueno, cualquiera, ¿vale? Bueno, y cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar. El soldado no pide, da, y da hasta la propia vida. Fijaros la filosofía, ¿vale? ¿Sigue viva o no sigue viva? Pues claro que sigue viva, ¿vale? Y tampoco debe rehusar. Ser voluntario para todos los sacrificios, solicitando y deseando siempre el ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga que nos enseñaron en la academia. Bueno, vamos rápido. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad. Aquí siempre sale este rasgo característico de los tercios, probablemente el único, uno de los pocos ejércitos que se diferenciaba por ello, y quizá una de las más famosas, como digo siempre, es la rendición de Breda, ¿no? Sale el cuadro de las lanzas y demás. Pero a mí me gusta siempre recordar el sitio de Tournai en 1581, donde Alejandro Farnesio se tiene que asedia la ciudad de Tournai, que la defendía la gobernadora Cristina de Lalande, que le presenta cara, pero muy duramente, muy duramente. Y entonces tienen sus más y sus menos allí en combate. Llega un momento que ya los españoles ganan, llegan a un acuerdo para que salgan de la ciudad, y Cristina de Lalande, cuando sale, ¿vale?, es vitoreada y saludada por las tropas españolas por el comportamiento que ha tenido ella y sus soldados en el combate, ¿vale? ¡Ay! Y si hablamos de la verdad como seña de vida, qué cosas, ¿verdad? Quizá uno de los valores que más se echa en falta hoy en día. Se miente con todo descaro y no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos avanzando, ya queda poquito. Yo recuerdo, respecto a la verdad, mis compañeros se acordarán, teníamos un oficial, un capitán que entraba de cuartel con nosotros cuando éramos alféreces, que cuando hacías una pifia, te ponía delante, te miraba fijamente, era un capitán de intendencia, y te decía, caballero, por su honor dígame la verdad. Dígame su palabra de caballero si eso es así. Claro, nosotros, aquellos jóvenes, no querías pasarte un fin de semana en casa, en el cuartel, en la academia. Pero claro, te lo decía así, ¿qué decías? No podías... ¡Pum! Y al final, lógicamente, nuestro espíritu de caballero siempre salía, y al final te pasabas el fin de semana arrestado, lógicamente, ¿vale? Bueno, anécdotas. Bueno, fineza y lealtad. Fineza, que no firmeza, como se oye en alguna versión del verso por ahí, es fineza. Calderón se refiere a la pulcritud, distinción, educación, urbanidad. Bueno, hay lealtad. Lealtad manteniendo el compromiso adquirido mediante los valores. La lealtad hacia los compañeros, hacia los subordinados, hacia los mandos, hacia la misión. Oh, qué complicado. Y sin embargo es el nexo del ejército. Respecto a la lealtad, Calderón tiene una obra muy interesante. Les voy a poner un trocito solo. La obra narra la historia del infante Fernando de Portugal, quien es capturado por los musulmanes mientras combatía en el norte de África. Bueno, a lo largo de la obra se enfrenta a torturas, le hacen de todo. Bueno, y él es leal. Soy tu esclavo. Dispón, ordena de mi libertad. No quiero ni es posible que la tenga.
Enrique, vuelve a la patria. Di que en África me dejas enterrado, que mi vida yo haré que muerte parezca. Cristianos, Fernando es muerto. Moros, un esclavo os queda. Cautivos, un compañero hoy se añade a vuestras penas. Cielos, un hombre restaura vuestra cúpula de estrellas. Mar, un mísero con llanto vuestras ondas acrecienta. Montes, un triste os habita igual ya que vuestras fieras. Viento, un pobre con sus voces os duplica las esferas. Tierra, un cadáver, hoy labra en tus entrañas su huesa. Porque rey, hermano, moros cristianos, sol, luna, estrellas, cielo, tierra, mar y viento, fieras, montes, todos sepan que hoy un príncipe constante entre desdichas y penas su fe en un ideal ensalza y su lealtad reverencia. Pues aun cuando no hubiese otra razón más que tener Ceuta, perdiera por ella misma 1000 vidas en su defensa. Da la vida por la defensa de Ceuta, ¿vale? Leal hasta el máximo. Bueno, el honor, la bizarría. El honor, nuestra conciencia del deber. Para mí también el valor más principal y que aglutina a todos los demás. Aquí no vale, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si quiere tengo otros, ¿no? Hay que ser consecuente con ello. Sin duda, el honor es muy exigente porque aprieta cuando nadie nos ve, ¿vale? Es el motor que llevó a los tercios a todas sus heroicidades. Bueno, ¿y qué decir de la bizarría? Valentía, audacia, nobleza, el himno de nuestra caballería, sables bizarros, ¿vale? ¿Cuántos ejemplos tenemos en nuestra historia? Pero he querido traer uno porque hemos ido pinchando, y creo que este ya es el último, un ejemplo de valentía y de saber estar actual prácticamente hace unos pocos años. En abril de 1993 se trasladaban en Jaulánica a Condic 5 de Merrés con 35 legionarios y paracaidistas, al mando del teniente José Luis Montero, un tipo sensacional con el que coincidí de profesor en la academia. Repentinamente se encontraron, su convoy se encuentra rodeado por un grupo de ancianos, mujeres y niños, buscando la protección de las fuerzas de las Naciones Unidas. Su aldea había sido arrasada por los tristemente famosos cisnes negros musulmanes la noche antes. Estaban dispuestos a pasar a cuchillo absolutamente todo. En 2 minutos empezamos a disparar, decían los cisnes. Les señalaban como que los iban a recoger. Tras consultar con el mando y aguantar el chaparrón durante aquellos exaltados durante horas, el teniente Monterde, con entereza y firmeza y valentía, no cedió ante esas exigencias de los militares. Perdón por la expresión que me hace, pero dijo eso de aquí no se mueve ni Dios, se lo dijo a sus legionarios. Vuelvo a decir que perdón. Durante 12 horas estuvieron defendiendo a esta pobre gente y al final los musulmanes tuvieron que retirarse, ¿vale? Para mí creo que es un ejemplo claro de honor y de bizarría, valentía. Bueno, crédito, opinión, la reputación de nuestros tercios era universal, nos dedicábamos, había que trasladarlo en el boca a boca, a través también de las obras literarias. Nuestros soldados hoy en día, ¿por qué son queridos? Son queridos porque son los mejores, porque saben estar, tienen crédito, ¿vale? La gente quiere que vaya al ejército español a misiones, ¿vale? Bueno, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Bueno, yo creo que esto ya hemos hablado un poco de todo y voy terminando. El ayer, el espejo de hoy, dice: fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados.
Así termina Calderón su verso. El caudal del soldado no son las riquezas, ni lo que voy a conseguir, ni los ascensos, ni las recompensas, que eso era muy importante en los tercios. Oye, no nos engañemos, es importante para todos, ¿vale? Pero realmente lo decisivo es el honor, la fama y la vida, un conjunto, esas virtudes que hemos hablado, todo este conjunto de virtudes que lo que hacen es al soldado español un soldado singular. Todos estos valores quedarían en las estrofas de Calderón, para los que la recompensa de todos los soldados era servir a su rey, a su patria y a su fe bajo nuestras banderas. 500 años después, nuestros soldados siguen con esa ética del honor, del sacrificio, de la fidelidad. Lo que ellos nos enseñaron nunca debe olvidarse. Somos herederos de los tercios y de los valores de los tercios. Fin del acto tercero. No se vayan. Quedan 3 minutitos. Seguro que quedan muchos valores. Ahí he mezclado cosas nuevas y cosas de aquella época, ¿vale? Seguro que quedan muchos por tratar: compañerismo, abnegación, solidaridad, amistad, unión, bueno, muchos. Calderón supo resumir y recoger unos cuantos en su verso. Pero ahora es la pregunta del millón. ¿Cuánto de estos valores están presentes en la sociedad actual española? Antes de responder a esta pregunta, les cuento el resultado de la encuesta del estudio de la Universidad Americana. Llegaba a la conclusión de que cuando miramos hacia atrás tendemos a olvidar lo negativo y nos acordamos solo de lo bueno. A mí me pasa, ¿vale? Lo malo me olvido. Sin embargo, en el presente lo negativo nos llama más la atención, ¿vale? Entonces, la combinación de ambas cosas lo que hace es que explica esa tendencia a ver negativo todo lo actual y positivo todo lo anterior. Bueno, es una teoría, ¿vale? Entonces ahí, por eso siempre nos vamos a todo lo negativo. Termino con alguna reflexión personal. ¿Está la sociedad actual perdiendo los valores? ¿Tenemos hoy en día referentes en valores? ¿Por qué la sociedad solo ve valores en personajes deportivos? En ese puesto de inteligencia artificial, ese puesto a Codaza, a Nadal, a Gasol, ¿no? Que siempre los valores deportivos. Quizá con la edad, como digo, se tiende a pensar que lo bueno era lo de antes y no lo de ahora. Pero bueno, yo quiero ser optimista. Posiblemente los valores hayan evolucionado con el tiempo, se vivan de forma diferente a como se vivían en los tiempos del siglo de oro. Pero estoy seguro que hay muchos españoles consecuentes con aquellas ideas, consecuentes con sus ideas, y que heredamos los valores que Calderón en su verso nos transmitió. Quizá, y esto es otra pequeña reflexión, estamos sometidos a demasiado bombardeo político, mediático, donde abunda lo negativo, se olvida lo bueno. Bueno, el español es solidario, no nos olvidemos, por ejemplo, de Valencia recientemente. Somos sacrificados, hemos sido capaces de obedecer, acordados del COVID. Posiblemente, bueno, a veces tengamos muchas dudas, pero seremos capaces de reaccionar ante los enemigos de España que no les gustan estos valores. ¿Realmente qué podemos hacer cada uno de nosotros por mejorar nuestra sociedad? Pese a todo lo negativo que podamos tener a nuestro alrededor, España es una gran nación y siempre ha sabido encontrar el camino para llegar adelante. Si luchamos cada uno de nosotros en nuestra pequeña parcelita y transmitimos estos valores a los más allegados, pues seremos capaces de ganar la partida a todos esos descorazonados. Hay mucho que trabajar, lo sé,
pero bueno, yo creo que el trabajo merece la pena. Y termino. Alto. El 20 de noviembre de 1886 se inauguraba el estreno de la zarzuela Cádiz, de Federico Chueca. Al final del primer acto, la multitud enardecida empezaba a aplaudir, llenos de fervor patriótico. La zarzuela representa la llegada a Cádiz de los soldados españoles para liberarla de los soldados franceses. Por aquel entonces nuestros soldados iban a ultramar, a Cuba, Filipinas y demás. Y entonces, pero España es la nación del todo o nada. Pasamos de que esta marcha era el fervor patriótico y luego se le echó la culpa de todo la caída de nuestras posesiones en Cuba y Filipinas. Y entonces se marginó durante muchísimos años hasta que las músicas militares volvieron otra vez a tocarla. Yo creo que, bueno, también ahora nuestros soldados parten para misiones comprometidas y peligrosas. También nosotros, en nuestro día a día, estamos inmersos en este mundo tan complicado y desde luego necesitamos de los valores sí o sí, para seguir siempre con un paso decidido, porque sin los valores de Calderón estamos perdidos. Como dijo Calderón, mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuera verdad, por serlo, si no por ganar amigos para cuando despertemos. Nuestra sociedad está en un continuo cambio. Desde luego, quizá a lo mejor lo que necesitamos más a menudo es escuchar la marcha. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Nada, ha sido magnífica. Enhorabuena. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, lo hará con este micrófono para que además podamos oírlo en la grabación que se está haciendo. Salimos enardecidos todos. Es de lo que se trata. Una preguntita, perdón. Un momento, Fernando, que te doy. No, tienes que hacerlo por aquí, perdóname. El buzo de Calderón siempre se ha estimado que es de infantería. ¿Cuál es su sorpresa que usted dice que es Calderón de caballería? Esa es mi pregunta solamente, gracias. Calderón formó parte de la caballería, ¿vale? Los tercios, al final, yo creo que no es una... no quiero aquí, ahora mismo, diciendo eso, que se me enfaden los infantes, ¿vale? No, el verso yo creo que es universal, ¿vale? El hecho es que Calderón combatió en la caballería de los tercios, ¿vale? Eso no significa que el verso sea porque el verso lo que hace es representar los valores de los soldados de los tercios,
de unos y de otros. De hecho, en otras obras son soldados de los tercios. No hace referencia al soldado de caballería, ¿vale? Que no se me enfaden ni uno ni otro. Yo soy artillero, ¿eh? En cualquier caso era sin maldad, ¿eh? Siento el beso de Calderón y yo soy de caballería, no pasa nada. No, pero es un hecho que a veces no se conoce, que Calderón combatió en las cargas de caballería. Buenas tardes, ante todo felicitarle, me ha encantado muchísimo la conferencia. Dos cosas le quiero decir. En torno a los valores actuales, toda esa serie de valores que han ido apareciendo, no sé si lo veo optimista o regular en torno a los valores que tenemos actualmente los españoles en general, ¿no? En general, tanto jóvenes como más mayores. ¿Cómo ve usted los valores? Si lo ve desde un punto de vista, digamos, de optimismo, de esperanza en el futuro, digamos, de que puedan resurgir si se han quedado estancados, si se han perdido, los vaivenes, ¿cómo lo ve usted? También, aparte, a modo de, aunque no tenga que ver exactamente con lo que va a la conferencia, yo he leído bastante teatro de Calderón. Mi curiosidad es qué obras de teatro, en especial, que usted se supone, claro que sí, las habrá leído, las conocerá bastante, le gusta más, si La vida es sueño, las más conocidas, o El médico de su honra, Teatro del mundo, etcétera. A ver, yo soy optimista y he querido, si no he conseguido transmitir el optimismo, mal vamos. He querido explicar que precisamente por esa sensación de que miramos siempre atrás y lo vemos todo bien, lo de atrás, y ahora nos metemos en esa vorágine negativa actual, siempre lo vemos todo, esto, les hemos perdido los valores. Yo creo que no. Lo que pasa es que el ambiente que nos rodea nos bombardea y entonces tenemos una sensación negativa permanentemente, ¿no? Lo vimos en la radio, los telediarios, los periódicos, internet, YouTube, todo es negativo, parece, una cacofonía, ¿no? Pero yo creo, todos tenemos hijos, tenemos, o la mayoría, o tenemos sobrinos, tenemos gente, vemos a la juventud y la juventud también responde por mucho. Y también la gente, yo creo que guarda algo de todos estos valores y yo creo que no se trata de resurgir. Yo creo que al final el pueblo español siempre sale adelante. Respecto a las obras, no, yo no me he leído todas las obras, he dicho que no era un experto en Calderón, no me he leído todas las obras. Sí que me he leído la del verso de Calderón, me divertí mucho, ¿vale? El alcalde de Zalamea me gustó también mucho, La vida del sueño. Bueno, La vida del sueño es complicada, pero luego, si la van cogiendo poquito a poco, es muy interesante, ¿no? Bueno, uno de los párrafos que he leído. Lógicamente, no me he leído todo, porque vuelvo a decir que no soy experto en literatura de Calderón, ¿no? En los valores de Calderón, que son los que a todos nosotros nos han movido durante mucho tiempo, pues me han llamado la atención, ¿vale? Pero hay que ser optimista, ¿vale? Si no hay ninguna... Perdón, por aquí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho durante todas las sesiones y esto que has comentado al final. Te felicito por ello. Muchas gracias. Y te agradezco que gracias a tu labor pongas al público, a todos, nos recuerde esos valores que, como tú bien has dicho, yo creo que te siguen manteniendo y que tenemos que seguir trabajando por ello. Te voy a poner un ejemplo. Mañana, la 36 promoción, nos reunimos a comer. Y antes de comer, el señor que te ha dicho de caballería, que es si era de caballería, va a recitar el verso de Calderón. Otro ejemplo. Yo soy de Camas, vivo en Camas. Hubo un acto en que había que leer, se ofrecía, era el día del libro, en que se ofrecía al público leer lo que le apetecía. Yo cogí a mi nieta
con 3 años, me subí al escenario y leí el verso de Calderón. Y ya para finalizar, tú que tanto has trabajado y has leído y has releído el verso de Calderón, porque los valores hay que aprenderlos, hay que machacarlos y hay que imbuírselos hasta que los encarnemos. Porque los valores es un decir y la virtud es la encarnación de esos valores. Y tú debes tener muchas virtudes y te felicito por ello. Gracias. Y no digo nada más. Gracias. Les invito a todos al canal también, aprovecho porque a través del canal también estamos trabajando mucho en todo esto, y la divulgación del canal al final es la divulgación también de nuestros valores, y no digo solo castrenses, de historia y cultura militar, digo de todos nuestros valores españoles, ¿vale? Tenéis que ser artillero, Ignacio. Bueno, aquí ha salido ya la caballería, ha salido la infantería. Lo que eres un militar español. Un militar español. Calderón hablaba de los militares, de las Fuerzas Armadas. Incluyo los cuerpos de seguridad. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues... Y estos señores que están aquí, que son soldados y esforzándose, ahí que han estado como marciales soldados, cuando estabas hablando me estaba acordando de ello. Y he pensado, están aguantando. Digo verdad, digo verdad, no miento. O por lo menos hoy no puedo mentir. ¿Vale? Me he acordado y están aguantando el cuadro. Cuando estaban ahí, están aguantando el cuadro. O sea que, gracias. Bueno, efectivamente, yo quería, en primer lugar, darle las gracias a nuestros soldados de los tercios. Ellos son de la Asociación Tercios Unidades, y yo le quiero agradecer a la asociación porque siempre, con el Centro de Historia y Cultura Militar, pues están siempre dispuestos a colaborar y todo, porque como ha dicho Nacho, aguantáis bien el cuadro, siempre, y que tengo buenas pruebas de ello. Así que muchas gracias y transmitírselo a vuestro presidente. Y ya, antes de despedirlo, pues por supuesto, dar las gracias a Ignacio. Hemos coincidido también en algún destino, lo conozco hace mucho tiempo. Y desde luego quiero darte las gracias por este viaje que nos has dado a lo largo de la historia de Calderón, y dando esos saltos tan buenos a otro tiempo más actual, incluso a estos momentos. Desde luego ha sido algo increíble. Te doy las gracias. Tú no querías hacerlo, lo tuvimos que obligar porque él no quería decir, yo cómo voy a hacer esto. Digo, tú vas a hacer seguro fenomenal, y a la prueba me remito. Y queríamos, pues bueno, hacerte una entrega de un pequeño recuerdo. Como no puede ser de otra forma, su morreo lo representa a nosotros, al Centro de Historia y Cultura Militar Sur, y que con todo cariño te damos, Ignacio. Muchísimas gracias. Dándote muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere algún calendario de los que ha editado la Fundación Museo del Ejército, pues tenemos aquí alguno para que lo quiera recoger. Ahí viene recogido toda la historia de esos 100 años de preeminencia de los tercios.